La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Nadie puede negociar con un puñal en el pecho. Si el comercio con Estados Unidos pudiera significar, tal vez, algunas ventajas y un ritmo algo más rápido de desarrollo, preferimos marchar más despacio, pero con la frente en alto y las banderas de la dignidad absolutamente desplegadas. No cambiaremos la primogenitura revolucionaria que nos da el hecho de ser la primera revolución socialista en el hemisferio occidental por un plato de lentejas. También como los cristianos podemos decir que no solo de pan vive el hombre. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en Voces Libertarias 97.3 en Caracas, en Radio Sandino en el municipio Sucre en Yaracuy, en Radio Catabre 99.3 en Barinas, Coroba 89.3 en Bolívar y en Ondas del Cercado en Lara. También en Twitter en @ungrano_de_maíz, @elarado_del_mar, en elaradoyelmar.blogspot.com y en el 0416-626-3300 a la derecha. Esto es Horror a la Oligarquía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fino. Muy bien. Bien, antes de arrancar con el texto, queremos enviarle un muy fuerte abrazo a un hermano de este equipo, camarada Alberto Lovera, público conocimiento que su mamá, una revolucionaria de toda la vida, luchadora de toda la vida, igual que su papá, falleció en estos días, así que va un saludo, un abrazo cariñoso de hermano de todo el equipo para Alberto. Donde su padre no fallece, lo asesina, sí, cruel y vilmente por los cuerpos de seguridad del Estado de la Cuarta República, como mataron a Jorge Rodríguez y a tantos otros más, que todavía tenemos esa deuda con ellos. Yo no diría de la Cuarta República porque queda impreciso, de la socialdemocracia. Lo mataron los adecos y los copellanos, la socialdemocracia, los mismos que quieren sentarse en la mesa de diálogo. Es la vuelta que da la historia en un mismo círculo satánico. Y los mismos que mataron a Rosa Luxemburgo, y paremos de contar, diría el huevo de la diría Saturno. Lo mataron la socialdemocracia. Así mismo, sí. No fue una dictadura sí. franca, fue una dictadura de pseudodemocracia burguesa. Esa era Leoni, ¿no? De esos años, la del asesinato de Lovera. Caldera, todos esos son... Sí. La dictadura del capital que agarra tantas formas. Sí. La democradura, diría Galeano. Dale. Bueno, arrancamos entonces con el texto rojo de hoy, Humberto. Intitulado Una aclaratoria necesaria, nuestra posición. La crisis avanza, con ella la incertidumbre y la ambigüedad, generando un torbellino político donde la confusión es lo predominante. El desconcierto produce un vacío que tiende a ser ocupado por opciones emergentes. La disputa recrudece, la situación
requiere definiciones. Veamos. Ahí hay un escenario, ¿no?, que puede despuntar varias opiniones, ¿no? Ajá, no, pero el Sacudo quiere hablar. Yo quería comentar que la crisis, que para los que nos dicen que no pateamos el barrio, lo de la crisis se ve inminente y que avanza en las calles, ¿no? Y no estoy hablando de crisis económica, estoy hablando de crisis política, ¿no? Como dice en el texto más adelante, una ambigüedad que galopa en las esferas de la dirección política del país y se expresa abajo en las masas. Es verdad lo que dice el Sacudo, lo que es estudiar, ¿verdad? Y leer, sí. ¿No? El hombre está afilado. Lo que es patear los libros. Lo que es patear los libros. Mira, la crisis económica es una crisis espiritual y de conciencia. Sí. Esa es la crisis que hay. Entonces, claro, había el peligro de la crisis al iniciarse este gobierno y llamaron a Mendoza y a Cisneros para que le arreglaran. No, era una crisis... O sea, trajeron la espiritualidad del enemigo. La espiritualidad y la economía del enemigo. Bueno. A los causantes de la crisis. Ahora, fíjate, es interesante el texto, porque sin una comprensión ideológica de la realidad no se puede navegar en ella, sí, con relativo éxito o esperando el éxito, porque las ideologías, ¿verdad?, provienen de la lucha de clase. Uh-huh. Y las ideologías pueden, sobre todo en esta época tan llena de pequeña burguesía, ¿verdad?, y salen tremendistas y focos de anarquismo, es necesario tener una gran precisión teórica, si no nos meten gato por liebre. ¿Entiendes cómo es? Sí, en la desesperación y en el vacío. Y en el vacío generado por la ambigüedad del gobierno entra cualquier cosa. Entra cualquier cosa. Y fíjate que es muy importante. En una crisis ideológica como esta que tenemos, llegan los manipuladores de la ideología. Llega Marta Haneke, que es un agente en contra del socialismo. Sí. Pero es un agente peligrosísimo, como decíamos en la columna anterior, que viene con un arma secreta, que es deformar gente pidiendo la coalición con la burguesía, ¿verdad? De abajo para arriba, desarmar la vanguardia. Poco a poco, ese tipo de cosas. Por ahí debe llegar Dietrich ahorita, claro, ¿verdad? Uh-huh. Y Mesaro viene con otra cosa. De la comuna de mis tormentos, esa comuna se ha echado vaina. Sí. Bueno, vienen a deformar la lucha ideológica. Y la lucha ideológica es lo principal, tener claro y nítido el proyecto revolucionario, ¿cuál es? Proyecto revolucionario que el comandante Chávez, en su búsqueda, pues, de la vía que lograra derrotar definitivamente el sistema capitalista, está siendo troncada. Chávez dejó el plan de la patria. Chávez dejó el camino más o menos despejado para dar el salto en la construcción del socialismo. Lamentablemente sus hijos no están a la altura todavía de ese compromiso. Sí. Rápidamente van apareciendo corrientes. Los oligarcas están divididos en dos campos muy claros. Uno, golpista, buscando salida rápida, y el otro, con más templanza, busca humillar a la revolución con una derrota en el terreno de la legalidad burguesa. Las dos corrientes no tienen problemas en acordarse cuando el éxito toque la puerta de alguna de ellas. Eso hay que decir que el capitalismo es un sistema, lo que no quiere decir que entre ellos haya fracciones que disputen el poder. Vemos en el campo opositor claramente que están divididos en dos fracciones, una que es francamente golpista, que siempre ha existido, y la otra que se va por las ramas de la democracia burguesa. Por nuestras debilidades. Por nuestras debilidades, pero están unidas en un mismo propósito, que es acabar con el socialismo y acabar con el ejemplo del comandante Chávez. Sí. Claro, las fracciones dentro de la burguesía, cuando el enemigo toca la puerta, el enemigo para ellos es el socialismo, se unen. Sí. O cualquiera, ni siquiera el socialismo, cuando ellos ven un peligro se unen. Sí. Yo creo que Cano vivió la crisis de las Malvinas. En la crisis de las Malvinas, el sistema regional, el Mercosur, sí, y todo de aquella época, el TIAR inclusive, el TIAR estalló. Y en el mundo se hicieron dos bloques. Un bloque chiquitico y que eran los argentinos allá con su dictadura y sus cosas, y el bloque mundial del capitalismo, Mitterrand, que después salieron a ver a Chiapas, eran
que ya era una muestra de que Chiapas no iba para ninguna parte. Sí. Socialistas de salón. De Se unieron con Margaret Thatcher, que dejó morir a los mineros que estaban en huelga de hambre, en contra de las Malvinas. Ni siquiera fue neutral Mitterrand. Sí. No, atacó. Es verdad, mentira. No, y el descaro ¿Usted está de acuerdo gringo. con que las Malvinas son Argentina. Toda esa legalidad estalló, pero no había quienes vieran los fragmentos. No. Sí. Se vio, bueno, la legalidad estalló, pero se vio Y el capital en todas sus facetas arrasó con... Se une. Sí. Entonces aquí hay unos políticos nuestros que ven, oye, está dividida, no sirve para nada, ahora tienen problemas con el dinero. No, vale, son dos opciones o dos corrientes que se van a unir, como lo hicieron en el golpe de abril, en el sabotaje petrolero. Y en todo caso, si no se unen, son dos corrientes que lo que están haciendo es acumular fuerzas. Sirve una a la otra. O sea, Y las dos, exacto, se complementan. Se Y después hay una de las dos que triunfará. No sé si se van a unir, pero en todo caso, uno va a arrastrar a la otra, que es lo mismo, quiero decir, ¿no? Eso que usted está diciendo me lleva a lo siguiente, que aquí hay... en Venezuela ahora hay 3 corrientes capitalistas. Sí. Las 2 de la MUD y una dentro de la revolución. Sí, que es la que viene en el párrafo. O sea, que son sigue. 3. Sí. Son 3 capitalistas, disputándose la conducción y la administración del capitalismo. Sí. Eso es lo que quería decir del comienzo. Ahora va a parecer fuera de orden, pero ahí me viene el pelo decir que lamentablemente la opción nuestra, la opción chavista, la opción guevarista, la opción de la revolución cubana, la única revolución que ha triunfado y que comprendió que lo importante era la conciencia, está muy débil. Está muy débil. Está débil, pero fíjate, ya hablando pues, está débil, pero la opción del gobierno, capitalista del gobierno, está débil también, pues no puede controlar. Y la acción socialdemócrata legal de la mesa está débil también. Lo que irrumpe aquí, entonces le dicen a uno pesimista, es el fascismo. La terapia de choque. La terapia de choque. Sí. Mire, para arreglar esto, el capitalismo necesita una transición dictatorial, fascista, terapia de choque. Y eso no es pesimismo. Entonces te voy a decir, entre comillas, ¿no? Entonces te voy a decir algo. No, arreglar para ellos, seguir acumulando y robándose la plata. Claro. Y que la masa esté tranquila. Es una terapia de choque, como en Chile. Salvo que haya una rectificación en nuestra dirigencia que pueda retomar el rumbo que dejó el comandante Chávez, profundizar la revolución. Sí, pero el escenario actual es que el capital, las expresiones del capital están fuertes y que la expresión de una de las fracciones de ese capital que está más fuerte es la opción fascista, lo cual nos puede llevar a que se fortalezca la otra opción del capital, que es la que está empujando por un pacto y que está diciendo nosotros vamos a tratar de estabilizar el capitalismo sin trauma, pero sin afectar los intereses de la burguesía mundial. Claro, y la conclusión es que la disputa es dentro del capitalismo. ¿Cómo se expresa la dominación capitalista? Lo que dice Saturno, con esa pasión que lo caracteriza, y tiene que cuidar por su avanzada edad. Y la no, atención. Saturno está hecho un niño. Tiene que tomarse la pastilla todos los días. él dice, la opción, a menos que la opción socialista, cuando llegue ese a menos, nos encontrará nosotros ahí metidos en esa trinchera. Y estos programas es para que surja el a menos, que es lo que llamamos rectifiquen. Para que el a menos sea más. Para que la menos sea por lo menos menos. En el campo de la revolución el paisaje es más complejo. El gobierno, dominado por una fuerte corriente socialdemócrata, cada momento pierde la vergüenza y se perfila más como capitalista. Altos voceros proclaman su capitalismo solo cubierto con una inservible hojita de parra. El economicismo, el reivindicativismo, surge con fuerza en el campo sindical, produciendo alejamiento del reto histórico de la clase obrera y profundizando las protestas sin contenido político. Pero tú ves lo decidor. Ahí dice... el contrato mezquino sustituye a la meta superior. Ajá. Claro, tú ves una manifestación de los obreros siderúrgicos. Eso es una cosa importantísima dentro de la clase obrera y tal. Completamente colonizado por la pequeña burguesía y el economicismo. Ideología. Ni una consigna política, sino dame lo mío. Cero socialismo. Cero política. Sí, cero bueno, fue lo que se sembró contra el obrero. Por eso, pero ahí indica que por menos de
a menos de Saturno, está lejos. Hay que seguirlo trabajando y criticando a esa gente. Señor, la clase obrera moviliza en este momento de crisis a su gente para la calle a pedir plata. Ni siquiera le dice al gobierno, mira, cuidado con las nacionalizaciones o algo así. Sí. Nada. Vos fíjate la disputa ideológica en esto que vos estás planteando, que sale Roy, el presidente de Fede Cámaras, el lunes pasado. Es mentira, seguramente que es mentira, pero fíjate cómo funciona, Toby dice que no. Pero dice, los obreros de las fábricas nacionalizadas, o sea, expropiadas por Chávez, nos están pidiendo que las volvamos a retomar. Sí, pero que las recuperemos. O sea, que los obreros le están pidiendo a la burguesía esta, nacional iba a decir, que recupere las empresas que expropió Chávez. Quieren volver a ser esclavos. No, pero ven acá, es que esa es la esencia de la dominación. La dominación es hacer... instalar en la mente del dominado de que eso es natural y es bueno. Claro. Que el dominado haga su trabajo. Una vez yo le pregunté a un taxista, yo iba por allá con un taxista, y le pregunté, ¿tú crees que los ricos son necesarios? Pero claro. ¿Quién me va a pagar el salario? ¿Quién me va a pagar? Claro. ¿Quién me va a administrar? Entonces todo es, el obrero no puede administrar, no sabe, esto es muy difícil, administrar la economía es dificilísimo. Si no hay iniciativa privada, no hay desarrollo. No hay desarrollo. Todo ese tipo de cosas no hay empleo. Fíjate que es tanto que eso derrotó a Chávez cuando la reforma. Sí. 2 cuñitas, la carnicería y no sé qué, listo. Con Chávez. Y el imbécil de Rosales diciendo que le iban a quitar la bicicleta a la gente. Pero entonces, una bicicleta ahorita puede costar 300 millones. Claro, porque esa es la cultura. Entonces, pero la fuerza de la costumbre que está instalada en la masa. Pero esa es la esencia de la dominación. Eso que está ahí. Fíjate que relata Lenin que ellos, la revolución allá, toma un cuartel, los soldados se irrumpen y toman un cuartel y ponen presos a los oficiales. Entonces los oficiales desde el calabozo le empiezan a dar órdenes a los tipos y los soltaron. Y los oficiales fusilaron a los tipos, a los soldados insurrectos. Fíjate, para que vea cómo es la dominación. Y hay un cuento el águila de las jaulas. Sí, pero ese es muy largo para ponerlo que siga. Pero yo puedo contar otro más corto. Pero un ejemplo de la desalienación, cuando hay una revolución de verdad. John Reed cuenta en este libro que le fascina a Saturno, los 10 días que conmovieron al mundo, que cuando estalla la revolución bolchevique, va John Reed a un bar y había un cartel en ese bar que decía, no aceptamos propinas, bastante con que tenga que servirle como para que nos humille dándonos plata. Claro, pero fíjate, lo importante es que la masa, los humildes, eleven su nivel cultural, su mira. Por eso es que llega la socialdemocracia y hace de la ignorancia una virtud, un culto, y por eso es que llega el Lenin y Gramsci y el otro y dicen, sin cultura no es posible una revolución, es un cambio cultural. Entonces, muchas cosas de la dominación conspiran en contra de esa elevación. Por eso es que al llegar Chávez lo primero que hacen es enseñarle a la gente, y por eso es que la derecha interna esa lectura no la alimenta con lectura subversiva, sino empiezan a sacar pendejeras por ahí. La cultura del adorno. Pero llaman. Tú sabes que fíjate tú una cosa. ¿Quieres escuchar algo de Chávez sobre eso que estás planteando? Dele pues. A ver, escuchemos. ¿Leyeron ya este libro? Hay que estudiar. Estudiar. El propio Carlos Marx. Y hasta que no muera lo que tiene que morir. Y hasta que no nazca lo que Aquí está un libro de Lenin que le estoy recomendando. No se puede tener un partido revolucionario sin una teoría revolucionaria. Los trabajadores tienen que ser maestros del socialismo, pero para eso hay que estudiar. Yo les invito a que desde ahora mismo se asuman como militantes. Verdaderos militantes, militantes ejemplares, militantes en lo individual y ya lo dije, en lo colectivo. Y si algo tienen que hacer, además de muchas cosas, es la formación, el estudio. No solo en la teoría, conciencia con entusiasmo, espíritu con la mente y con la voluntad, para que cada uno de ustedes sea eso, un portador, un difusor, un constructor del socialismo, que es la alternativa, el camino para la salvación de la patria. Patria para nuestros hijos. Solo a través del socialismo tendremos patria. Ahora, fíjense, dentro de esa tarea
de formación, de estudio, hay que ir a los libros, a la teoría, al debate, al análisis profundo, al pensar profundo, diría don Andrés Bello, al pensar profundo. Simón Rodríguez, el pensamiento profundo. Pero hay que ir también inevitablemente, ineludiblemente, al estudio en la práctica, a la dialéctica, a la combinación de la teoría con la praxis y alimentar desde la praxis la teoría revolucionaria, el pensamiento revolucionario, la conciencia revolucionaria. ¿Leyeron ya este libro? Hay que estudiar, estudiar. El propio Carlos Marx. Y hasta que no muera lo que tiene que morir. Y hasta que no nazca lo que Aquí está un libro de Lenin que le estoy recomendando. No se puede tener un partido revolucionario sin una teoría revolucionaria. Los trabajadores tienen que ser maestros del socialismo, pero para eso hay que estudiar. Ese era el comandante Hugo Chávez y su luz. ¿Qué? No, el propio. El propio. Pero fíjate una cosa, que es lo que se viene diciendo. Hay que estudiar para comprender la realidad y para cambiarla, que es la práctica que dice Chávez. La praxis es la práctica dirigida por una teoría y alimentada a la vez por esa teoría. Por la práctica. Y al revés. Y al revés. Bueno, entonces, lo que dice Chávez habla a favor de saber cuáles son las fuerzas y las ideologías que están actuando para no dejarse pasar contrabandos. Ni populismo por socialismo, ni anarquismo por socialismo. Oye, pero tú te pones a ver, hay una líder obrero, Marcela Máspero, que está en la MID ahora, saltó decidor. Oye, yo iba a decir que es un salto con garrocha, pero no es un salto predecible. No, pero es que estaba de este lado. Ahora historia saltó con garrocha, porque no hay definición teórica. No hay definición teórica. Están de este lado sin una definición teórica. Entonces hay que leer este párrafo. Ahí está la angustia que plantea Chávez. O sea, más allá de todo lo que dice Chávez, se ve una angustia. Hay varios discursos de Chávez en ese micro, donde nosotros le vamos poniendo cosas en donde él hablaba de la cultura, de la necesidad de formarse, de la necesidad de fortalecer o de adquirir la conciencia revolucionaria, pero se nota un Chávez angustiado. Incluso Chávez con la dirigencia, la plana mayor de la dirigencia obrera, que podría ser, ponerle hoy la central esta de trabajadores socialistas, donde Chávez se lo nota angustiado porque sabe que hay muchas debilidades en el campo sindical, en los sectores populares, en los colectivos y cultural en general. Pero fíjate que si tú haces un micro, pones esto y pones las palabras del presidente Maduro, tú vas a ver un contraste, burlándose de los intelectuales, hablando mal de la crítica y desprestigiando a la teoría, porque representa una corriente de la pequeña burguesía que anda desmontando lo que venimos hablando, pues, el intelecto y el estudio de las masas. O sea, que cae en el anarco. Es triste, pero hay que decir algo. Últimamente dice, no, la crítica es el motor del... Bueno, pero haga eso en la práctica, porque aquí este es un... Tanto que habla de la práctica, que lo importante es la práctica, ¿no? Hágalo, porque pasó la página de Giordani y Navarro, pero todavía están ensartados el par de viejos. Bueno, reivindícame a Giordani y dile, no, mira, se me fue la lengua y dije que tú eres un traidor y tal. Dilo públicamente como lo atacaste y lo desprestigiaste. Y a Navarro, suspéndele eso al pobre Navarro. Siga el ejemplo de Chávez, que rectificó y nos hizo tragar grueso. Por ejemplo, con Arias Cárdenas. Tragamos plumas de gallina. Y eso tiene que ver también, se puede traer algo de la historia, o de cómo a través de la historia la socialdemocracia no le gustan las definiciones. O sea, las definiciones teóricas son su principal enemigo. Por eso no le gusta que le digan socialdemócrata. Al socialdemócrata no le gusta. De lo oportunista. No, es una ofensa. Ninguna precisión les gusta. Exactamente. Es una ofensa. Mira, pero nosotros nos desligamos de estas posiciones. Ajá. ¿De cuáles? De esa ambigüedad, la impotencia de las acciones de un gobierno empantanado en la indefinición y sobre todo del anarcopopulismo que crece en la ambigüedad, en las indefiniciones del gobierno. Y crece en la dirigencia también. Entonces siga con el párrafo. Porque fíjate una cosa, es importante, cuando tú te vas a diferenciar de algo, lo más importante es diferenciarse
de lo que se puede confundir contigo, Ajá. de lo parecido, Se puede parecer, sí. de lo parecido, lo que está en el límite, el anarcopopulismo, ¿verdad? Ahora de atacar al presidente sin marcar rumbos, como una manera tremendista, tipo Niemereva, pues vamos a hablar claro. Sí. Y el otro ahí, el Barreto, que es peor que Evans, Sí. atacando corrupto y tal, ¿qué es eso? Tú tienes que proponer una solución e ir al fondo del asunto si tú eres un dirigente y un pensador. O apuntarla. Ese anarco populismo que no construye una opción, de ese nos diferenciamos principalmente, porque de los otros estamos diferenciados. De Maduro nos diferenció él. Sí, sí. Nos desligamos de estas posiciones. Creemos que el camino del gobierno es errado y creemos que el camino del anarcopopulismo, del reivindicativismo, es también errado. ¿Cuál es nuestra posición? Para nosotros, la posición revolucionaria en estas circunstancias es de apoyo al presidente Maduro ligado con apoyo al socialismo. Creemos en las consignas: Maduro y socialismo es el legado de Chávez, y Maduro sin socialismo no es Chávez. Proponemos el socialismo verdadero, el del plan de la patria, el de Chávez, el original, el que nos ordena ir contra la lógica del capital al punto de no retorno. O el gobierno rectifica pronto o se hunde en el fango de su propia ambigüedad. Pero fíjate lo que estamos hablando. Tango, pues. Fíjate lo que estamos hablando de el saber, del estudio, de poder diagnosticar la realidad. El plan de la patria nos los transformaron en una portada. Sale la foto de Chávez así, sí. El vicepresidente, aquí está el plan de la patria, mira. Bueno, y por dentro lo que le quitaron, y más nunca hablaron de aquello que trataron de llamar la ley del plan de la patria, que fue lo que salió de la asamblea, falsificado y vuelto nada. Le quitaron los pilares ideológicos. Fíjate, el plan de la patria no es más que esa portada de Chávez, es los 5 puntos históricos. El parapeto del que habla Aurora. Aurora no ha escrito más, dale pues. Despídase pues. Hasta que mañana en otro capítulo de esta Trinchera Network que abarca todo el país, casi ya de horror a la oligarquía, donde quiera que esté, como quiera que se vista. Ya fue dicho. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.